¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Pablo, Erika, Carlos, Deiser. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Muy bien, qué bueno saber que se encuentran bien. Vamos a, vamos a iniciar la clase, culminando la parte pendiente de la documentación. Ya vimos factura, BL, seguro, traducción de factura. Nos falta ver el certificado de origen y el packing list. Listo. Pasamos primero al packing list. Aquí está. Este es el packing list o lista de empaque. Pregunta para ustedes. ¿Quién emite el packing list o lista de empaque? Eh, ¿Cuál sería el fin principal de este documento? ¿En qué nos ayudaría? ¿Cuál sería el propósito de este documento? ¿Alguna idea? ¿U opinión? Carlos, Deiser, Erika, Paulo. Como que... A ver, acá ya tengo un comentario. Ahorita justo lo voy a mencionar. A ver, tengo opiniones, como por ejemplo, permite el detallado de la mercancía, ¿no? El detalle, ¿no? Nos da los datos de la mercancía de forma muy exacta. Permite saber cómo está ubicada la carga. Ok. Permite saber o conocer cómo está ubicada la carga. Logísticamente hablando, claro está. Luego nos dice que este es un documento emitido por el embarcador. ¿Ok? Punto número uno. Este documento es un documento emitido por el vendedor. ¿Ok? Indistintamente que cumpla la función de realizar el embarque. ¿Ok? Es indistintamente. O sea que hay vendedores
que gestionan de forma directa la transacción de embarque, como también hay vendedores que tercerizan. ¿Estamos hasta ahí? Ahí me permiten un minutito, por favor. Listo, ahora sí. Como les mencionaba, ¿no? Este es un documento emitido por el vendedor, independientemente que realice los trámites de embarque o no, algunos tercerizan, ¿no? De ser el caso. Dos, este documento, bajo mi punto de vista, ¿no? A título personal, debería ser un documento exigible por aduanas. Por ahí algunos me pueden decir, pero profesor, un momentito. eh, para aduana no lo es, o sea, me da a entender de que para la aduana no es exigible. Operativamente hablando, algunos especialistas de aduana lo solicitan en canales rojos, ¿ok? Pero si revisamos la normatividad, y a ver, voy a compartirles justamente ello, porque es importante que ustedes conozcan, ¿no? Aquí, basándonos en la normatividad aduanera, en el reglamento de la Ley General de Aduanas, para ser exactos, artículo 60, en el literal A de la importación para el consumo habla de, número uno, esta importación para el consumo, número uno, la DAM o DUA; dos, el documento de transporte; tres, la factura comercial y documento equivalente o declaración jurada; cuatro, documento de seguro. Imagínate, el documento de seguro lo ponen como obligatorio, sabiendo de que tienes la opción de poder trabajar con el seguro estable. Un poco contradictorio, creo yo, ¿no? Pero bueno, son temitas que suelen pasar en la parte operativa. Ahora, por ningún lado menciona el packing list, ¿no? O lista de empaque. Pero lo menciona de forma muy general, ¿ah? Eso sí. Si hay algo que apuntar, es que lo menciona muy a la ligera. Muy a la ligera. ¿En qué sentido? Te explico. Al finalizar este artículo, menciona lo siguiente. Además de los documentos consignados en el presente artículo, los que se requieran por la naturaleza o origen de la mercancía y de los regímenes aduaneros, conforme a disposiciones específicas sobre la materia, y excepcionalmente cuando las características, cantidad o diversidad de las mercancías lo ameriten, la administración aduanera puede solicitar la información adicional según lo establezca mediante el procedimiento. O sea que acá prácticamente te dice, si veo necesario pedirte un packing list, te pido; si no, lo dejamos ahí, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño detalle eh, al momento de tomar en cuenta. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, siendo específicos en este documento, pregunta para ustedes. ¿Qué datos creen que es necesario o obligatorio del packing list?
Menciónelo a ver en el chat. ¿Qué datos son importantes resaltar del packing list? A ver, veo varios aportes, dentro de los cuales se puede apreciar peso, cantidad y dimensiones, dimensiones y peso, número de la factura para corroborar que el packing list sea de la factura correspondiente. Ajá, buen análisis. Porque nos pueden adjuntar un documento que no puede ser o no puede pertenecer al despacho. Descripción de la mercancía con sus pesos y cantidades de bultos. La orden de pedido, me dicen por aquí. La cantidad de paquetes. Me preguntan si paquetes y bultos es lo mismo. Así es. O sea, a ver, genéricamente se le llaman bultos, ¿no? Pero específicamente, según lo que se visualice de forma física, pues, ¿no? Pallets, cajas, este, ¿cómo se llama? Cilindros, sacos, entre otros. Así que, en teoría, sí es lo mismo, sino que uno es un nombre específico y otro genérico. La factura, nuevamente. Ya miren, uno de los puntos importantes por el cual se debe de pedir un packing list, en lo particular, es para determinar, muy aparte de la descripción de la mercancía y obviamente la validación a que el packing list pertenezca a la factura, es que
nos muestre de forma detallada qué mercancías o qué tipo de mercancía está llegando por cada caja, cada bulto o cada paleta. ¿Por qué? Porque sería una de las formas más prácticas para poder, por ejemplo, en la parte aduanera, gestionar un reconocimiento físico. Usualmente los reconocimientos físicos, o también llamados aforos, no se realizan al 100%. O sea, no es que un especialista, si yo tengo, por ejemplo, como ahorita, 165 pallets, me va a revisar las 165 paletas, ¿no? Pero sí te va a revisar pues 10, u 8, o 6, o 5, capaz uno. Eso es bajo criterio de elección del especialista. ¿Estamos? Bajo criterio o elección del especialista. En el caso de un aforo, llevándolo al tema aduanero, sí, aceleraría la operación, porque sería más fácil identificar, primero, si yo tengo en 165 paletas, polos, camisas, pantalones, shorts, medias, entre otros, podría identificar fácilmente con un packing list qué tipo de mercancías cuento en cada paleta y en cada paleta cuántas prendas vienen por cada caja. Entonces, si a mí me piden shorts, ponte que los shorts están en la paleta 10, ya no vas a estar abriendo todas las paletas para saber dónde están los shorts. De frente te vas a ir a ese número de paleta o número de cajas y vas a poder identificar, aperturar y vas a encontrar la mercancía. Entonces, agiliza el reconocimiento físico, sí lo agiliza. Un packing list te ayuda para poder determinar, como puedes ver, el tema de los pesos, ¿no? Tú puedes ver ahí en el packing list cuánto es el peso por cada pallet, ¿no? O por el total de pallets. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo se calcula el flete? ¿En función a qué? ¿Al peso real o peso volumétrico? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, con un packing list para el agente de carga, sería idóneo para poder determinar de forma correcta el peso, el flete, perdón. Para un agente de aduana, un packing list sería ideal para gestionar el prorrateo del flete para cada tipo de mercancía. ¿Qué dicen ustedes? Así es, hasta para temas de almacenaje, me dicen por aquí, ¿no? Así es muy importante. Entonces te dando cuenta por qué el grado de importancia de un packing list. Ahora, mira, lo estamos hablando exclusivamente para temas aduaneros, ahora para temas logísticos, para la separación de espacios en el buque o en el avión, para temas de retiro, no nos olvidemos, para temas de retiro cuando, por ejemplo, se retira una carga a las 4 de la tarde y se tiene que llevar pues al local del cliente. Y ponte que al local del cliente llega, no sé, a las 5:30, 6 de la noche. Y esa carga no tan solo tiene que descargarse, o esa mercancía, ¿no? No tan solo tiene que descargarse en el local del cliente, sino también tiene que seleccionar qué cajas de ese contenedor van a tener que ir
a la bodega o almacén del cliente y qué cajas van a tener que ir a otro transporte para que mañana a primera hora se lleve esa mercancía al cliente final en el Perú. O sea, al cliente del cliente, pues, ¿no? Entonces, ¿qué me ayudaría a agilizar tiempos? Un packing list. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera packing list, tendría que bajar las 165 paletas, abrir cada caja que viene en cada paleta y con eso averiguar qué mercancías vienen para poderlas seleccionar, separar y colocar en el transporte para que lo lleve al local del cliente interno o lo guarde en el almacén del importador. Y eso implicaría un sobrecosto, pues, ¿no? Porque si voy a contratar más personal, más cuadrilla, generaría sobrecostos, generaría mayor tiempo de hora. ¿Qué pasa si has solicitado una maquinaria para cargar esos palets? Te van a cobrar por esa maquinaria este, más horas de lo normal, ¿no? Por el tema de que cuánto te vas a demorar con ello. Entonces te das cuenta que un packing list puede ayudarte a solucionar problemas o no, o este tipo de problemas o inconvenientes o no. Me dice también que el vista o especialista de aduana puede realizar la comparación entre el packing list y el volante de despacho para comparar los pesos. Bueno, en teoría, si es para solamente validar el tema del peso manifestado, sí. Porque aduana siempre para los casos de diferido, en lo particular, este, toma la decisión de trabajar con el del volante. ¿Qué tal? ¿Todo bien hasta ahí? Ahora, lo que sí tenemos que hacer, en este caso, como tengo packing list y también el día, bueno, en la clase anterior hemos visto el BL, tenemos que hacer un match entre, por ejemplo, acá tengo 165 pallets, el cual estos 165 pallets, vamos a ponerlo aquí, comprende un peso bruto de 251.000 kilos y un peso neto de 246.500 kilos. ¿Por qué lo copio? Porque estos datos ahora yo tengo que hacer mi match contra el BL. Se supone que deberíamos de tener la misma información. Pregunta, ¿se cuenta con la misma información entre el BL y el packing? ¿Tiene la misma cantidad de peso y de bultos? Así es, estos detalles se tienen que validar. Pesos, bultos, tipo de bulto. Tipo de bulto es un dato importante, que a veces mi grado de importancia un poco se le otorga. De aquí, si tenemos que seleccionar algunos datos, justamente sería pues cantidad de bultos, tipo de bulto, el gross weight, que es más conocido como peso bruto, y el NW, el net weight, más conocido como peso. Estos son en general los datos más importantes. Y con esto vas a ingresar al sistema. Como mencionó uno de sus compañeros, validar que este número de referencia de factura sea el mismo que el de la factura comercial, para que tenga congruencia la documentación. ¿Estamos? Sáquenle un print de pantalla, por favor.
Listo, se agradece su confirmación. Ahora pasamos al último documento dentro de los más importantes y lo tenemos que ver sí o sí porque tenemos que aprender a conciliar los datos. Este documento, ¿cómo se llama este documento y para qué sirve este documento? ¿Cuál es el fin y el propósito de la utilización de este documento? ¿Por qué debería de pedirlo? ¿Sería un documento obligatorio o es opcional? Muy bien, certificado de origen. ¿Y qué función cumple un certificado de origen? ¿No? Y volviendo a la pregunta anterior, ¿sería un documento obligatorio? ¿Sería un documento opcional? ¿Para qué sirve este documento? Me dicen, bueno, la gran mayoría me comenta aquí de que es un documento opcional. ¿Por qué opcional si es un documento que me ayudaría muchísimo en otro aspecto? Ajá, es un documento opcional, un certificado de origen, porque Perú no tiene convenio con todos los países del mundo, ¿no? Así que no sería un documento obligatorio. Y aparte el tema de demostrar el origen de una mercancía no necesariamente es con un certificado de origen. Puedes añadir ese dato en la traducción de la factura, por ejemplo, ¿no? Y lo vimos en las clases anteriores. Me ayuda a reducir costos para temas tributario aduanero, efectivamente, para el tema puntual del ad valorem, y bueno, reduciendo el ad valorem, baja el IGB, y bueno, baja el IPM. Ayuda a verificar el tema de si es originario o no. Acá me preguntan por qué el IGB y el IPM. Acuérdate que la fórmula del IGB y del IPM trabaja en función al ad valorem, ¿no?
Y si baja el ad valorem, también bajaría el monto del IGB y del IPM, ¿sí o no? Por supuesto que baja y bajaría obviamente la percepción. O sea, este es un documento muy agradable para el cliente, ¿no? Demasiado, diría yo. Pero también debe de cumplir con algunos requisitos, no es que es cuestión de que ya viene de China y pues, le pongo un certificado de origen, ¿no? Bueno, así fácil no funciona. Ya lo hemos visto anteriormente en una parte teórica. No olvidemos también de que uno de los datos importantes dentro del certificado de origen es más que todo validar de que el certificado no tenga eh, un solo error. Basta que tenga un error así de mínimo, se invalida este documento. Se invalida. Así es. ¿Cómo sería? Pues vamos a suponer que acá dice 36971, ¿no? ¿Qué pasa si acá hubiese puesto 36972? Solamente por haberle puesto un uno, un 2 por un uno, ejemplo hipotético. Lo correcto es 71, la factura, vamos a revisar la factura, también dice 71, pero hipotéticamente hablando, se le puso acá 72. Por ese número 2 invalida todo el documento. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se puede aplicar el certificado. Profe, pero lo editamos, pues control C, control V, lo cambiamos, ¿no? Así de fácil no funciona. No se puede, ¿no? En teoría se tiene que mandar un nuevo certificado de origen corrigiendo ese dato. Que, bueno, ahora los certificados de origen, lo bueno es que son electrónicos, ¿no? Ya minimiza bastante tiempo el tema de la demora. Pero ya saben, un solo error, olvídate del certificado de origen, ya no puedes liberar los impuestos. Ahora, dato uno, no tienes que validar del BL, ¿no? ¿Quién es el exportador? Sumet. Acá está, Sumet. El dato del productor es independiente porque puede ser otro productor, puede ser el mismo que vende, como también puede ser un tercero. Dato del consignatario es el importador, ¿no? Home Center, que tengo que validarlo contra la factura. Esta es Home Center. El campo 4 es un dato exclusivo del dueño. Datos de la nave, de la fecha de embarque, del puerto de embarque y del puerto de destino, ¿no? Que dice que se embarcó el 21 de agosto en la nave John Yue del puerto Lianyungan a Callao. Y acá menciona, bueno, puerto de embarque, Lianyungan, puerto de destino Callao, fecha de embarque 21 de agosto y la nave, ¿no? John Yue. Profe, y si acá dice nave John Yue y en el certificado de origen dice María, ¿vale el certificado de origen? Porque puede ser que hubo un transbordo, debe ser idéntico. Al menos que tengas la trazabilidad de que es un transbordo, porque a veces también hay un error de tipeo. Si tienes la trazabilidad del tracking que acredita de que es un transbordo, excelente. Claro, exacto. En la nave, perdón, en el aviso de llegada, a la final le sale la nave con la que llega al Perú, pero igual tiene que haber un tracking.
El tracking detalla la trazabilidad del envío de la carga. Pudo haber salido con la nave John Yue, pero en Miami hizo un transbordo a la nave MSC Juan, y esa nave MSC Juan es la que viene con destino al Callao. ¿Sí? Si tenemos esa trazabilidad, sí, bacán, excelente, procede. Pero si no lo tenemos, ahí va a ser un poco la complejidad del caso. Ahora, en el certificado de origen, que en el certificado de origen debe de ir en la primera nave en lo particular, porque si hay un tema de transbordo, o lo menciona el mismo documento o lo menciona el tracking, pero en lo particular tiene que ser la primera nave con la que sale del puerto de, en este caso, de China. De ahí ya se gestiona el tema de trazabilidad de envío. Ahora, campos, acá hay campo de observaciones, campo 5, campo 6. Acuérdate que la ventaja de un certificado de origen de China es que te puede permitir agregar diferentes tipos de mercancía en un solo certificado, ¿no? Acá tenemos uno, 2, 3, 4, 5 mercancías con la descripción de la mercancía y cantidades de paquetes mencionadas aquí, ¿no? Acá menciona su código y medida de cada uno. Y en el campo 8 menciona la clasificación arancelaria a 6 dígitos, como puedes ver acá, ¿no? 6 dígitos, son 6 códigos numéricos. Uno, 2, 3, 4, 5. Acá hay dos tipos de mercancía, ¿no? Uno con la 441239 y otro con la 441231. El criterio de origen identifica cómo ha sido elaborada esta mercancía. Las cantidades, según factura, 884, 312, 7072, 702 y 150. Al igual que el campo 10 con el campo 7, de donde se gestiona la validación de datos de la factura. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 884, 312, 7072, 702 y 150. ¿No? Como puedes ver, es la misma información que menciona la factura con el certificado. Aquí, al igual, debe de ir el número de la factura y la fecha, ¿ves? Número y fecha de factura del documento, ¿no? SU 8 111 410 GIE 19 21 de agosto de 2019. Y en la factura debe de tener el mismo número. SU 8 111 410 GIE 19 21 de agosto del 2019. Ahora, el valor de factura, acá hay un tema con el valor de factura. Te comento porque te van a preguntar qué es lo más común. Acá te dice valor de factura, ¿no? El valor de factura debe ser según el Incoterm pactado. El Incoterm pactado en la factura, según lo que vimos en la clase anterior, es FOB. Y acá dice 150.141.30. Acá en la factura también.
Acá viene la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si la factura venía en CFR? Y le ponen en la factura $1000 más, ¿no? Que el valor CFR es 151.141.30. O sea, vamos a ponerlo acá de forma textual. Vamos a poner que la factura dice así, FOB 150.141.30, flete 1000 y valor CFR 151.141.30. ¿Qué se entiende por valor de factura? Si el Incoterm pactado es FR, que debería ir en el campo 12 el valor de 151.141.30. ¿Es correcto hasta ahí? Así es. Pero, ¿no? Ahí viene el pero hay una excepción donde mientras que el valor de factura, cuando tengas casos de CFR o CIF o cualquier otro Incoterm del grupo C o D, si viene desglosado de la forma como lo acabo de colocar en pantalla, en el campo 12 puede ir o 151.141.30 o puede ir también solo el valor FOB. O sea que cualquiera de esos dos datos puede validarse o gestionarse sin ningún problema. ¿Estamos hasta ahí? Sí, te digo porque he tenido casos donde me decían, Joel, el cliente al momento de emitir su certificado de origen ha puesto el valor FOB en vez de colocar el valor CFR. ¿Procede? Procede. ¿Seguro? Sí, sí procede. Como es valor de factura, mientras que el valor de factura no varíe, se puede colocar el FOB o el CFR. Así que no hay ningún problema. En el campo 13 va la firma y sello del, del exportador de China. Y el campo 14, el sello de la entidad que autoriza en China. Listo, ¿todo bien hasta ahí con el certificado de origen? Listo, perfecto. Muy bien.
Ahora vamos a ingresar al sistema. Permítanme un minutito, por favor. Listo, llegan a visualizar mi pantalla de Cintat. Bien, lo que les voy a pedir a partir de ahora es de que por favor tomen apunte a todos los datos que voy a utilizar para el llenado de datos. Que tomes apunte de todos los procesos que voy a explicar para el llenado de datos. Necesito que gestiones las preguntas que sean necesarias al momento que se gestione el llenado de datos. Ok, así que prepárense que ya comenzamos ya con la parte operativa. ¿Vamos? Les voy a enseñar desde cómo ingresar al Cintat, cómo crear una orden y cómo se inicia una DAM de importación. Si es necesario que saquen un print de pantalla, claro, sí lo pueden hacer sin ningún problema. Yo les voy a avisar todavía ahí para que hagan su print de pantalla. Bien, comencemos entonces. Para poder ingresar al Cintat es necesario que para los usos de importación y depósito, siempre con el mouse se selecciona aquí donde dice XML, que es la parte operativa del régimen que vamos a trabajar. Siempre seleccionarlo para casos de importación y depósito. Siempre. Cada vez que quieras trabajar una importación, es importantísimo, importantísimo que coloques el check del XML. Luego clic en aduanas. Salen estos mensajes, solamente aceptas. Tomen apunte, ¿eh? Todos siempre van a, cuando ya les deje la parte práctica, todos van a ingresar siempre con las aduanas como usuario y el código es 1234. Repito, aduanas viene a ser el usuario y el password viene a ser 1234. Aceptar, aceptar. Se va a salir esto de aquí. Es una ventanita de comunicados. Bueno, aquí ya tenemos el entorno de cinta, ¿sí? Entonces ya saben, aduanas, el usuario y la contraseña 1234. ¿Listo? Ahora, para crear
una orden, ¿estamos? Para crear una orden, vas a gestionar la combinación de teclas que les voy a mencionar ahora. Tienes que hacer siempre esta combinación de teclas. Control G. Para crear una orden. Ahora, luego vas a hacer con el mouse un clic en el botón de la letra N y te va a preguntar lo siguiente. ¿Desea aperturar un número de orden ahora? Repito, ¿desea aperturar un número de orden ahora? La respuesta es sí, sí deseo aperturar un número de orden. Repito, clic en el botón de la N, te va a preguntar si deseas aperturar una orden. Le vas a hacer clic donde dice sí. Ahora, acá pareciera que vayamos a llenar todos los campos, ¿no? Pero no es así, acá se llenan pocos campos. Con el mouse seleccionas la fecha de orden, colocas la fecha de hoy, régimen 10. El régimen lo decide el cliente, así que el cliente ha decidido trabajar un anticipado, así que vamos a hacer un régimen de importación, así que seleccionamos el 10. Y acá en este casillero, tú dirás cómo se llama este casillero, ¿no? O cómo sé en qué casillero me encuentro. Porque acá abajito te va a dar el título o subtítulo del casillero. Por ejemplo, aquí estoy en tipo de despacho, ¿no? El tipo de despacho que voy a trabajar es anticipado. ¿Qué código le colocaría en el sistema? Así es, ¿no? El 10. Y acá le eliges la opción. Y aquí en tipo de transacción eliges 1. Código de aduana. ¿Cómo sé qué código de aduana voy a utilizar? Fácil, por el documento de transporte. ¿Qué documento de transporte tengo aquí? ¿Cómo se llama este documento de transporte? BL, ¿no? BL o conocimiento de embarque. Y un BL o conocimiento de embarque se trabaja para qué tipo de despachos, para qué vía marítima, ¿no? Si es marítimo, lo dejamos con el código 118. ¿Por qué? Porque 118 es sinónimo de la aduana marítima. Cliente. Acá te pide código. Lo que yo voy a ingresar es el nombre, porque código no tengo su código. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿en qué documento valido el nombre del cliente o importador?
¿Cuál sería el documento oficial donde tengo que verificar este dato? Con miedo me dicen, ¿ah? El documento oficial es este de aquí, la factura, ¿no? ¿Y cuál sería el importador? Home Center, ¿no? Home Center peruano. Profe, pero acá no hay código. Justamente acá el sistema, donde dice código de cliente, vas a presionar la tecla F1. En tu teclado, en la parte superior de tu teclado, vas a ver F1, F2, F3, F4, F5 hasta el F12. Acá que vas a buscar el F1. Presionas, en ese caso era el código de cliente, presionas la tecla F1 y buscas al nombre de tu importador. ¿Se encuentra tu importador ahí? Sí está. Aquí lo tenemos. Home Center peruano. Y luego, ¿qué hago? Después que lo selecciono, aceptar. Profe, acá aparece la dirección, acá aparece el dato del representante, entre otros. Normal, lo dejo ahí, sí, dale continuar. Ahora, la referencia del cliente. Acá te recomiendo que coloques, bueno, la referencia del cliente es de acuerdo a lo que también el mismo cliente menciona. Hay clientes que les gusta que le pongan la orden de pedido, otros el número del BEI, otros el número de contenedor, otros un código que ellos crean, así que es un dato que a la final es el mismo cliente lo menciona. Acá lo que yo le voy a colocar para referenciarle un poquito es colocarle mi nombre, mi apellido, el régimen y la fecha. Para mí, ¿no? Para poderlo, voy a tenerlo como referencia. Y luego, con el mouse, te vas a ir desde la referencia del cliente hasta el resumen de la mercancía. ¿Y el cliente qué mercancía está trayendo al Perú? ¿Qué referencia? ¿Qué tenemos acá? ¿Cuál sería el nombre genérico que le podría colocar? Moldajes y triplay. Ajá, buen punto. Moldajes y triplay, ¿no?
moldaje, moldajes y triple. Solamente vas a llenar esos campos, ¿ah? No hay más campos que tienes que llenar para este caso. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud? Muy bien. Atentos con lo que va a pasar en este momento. Quiero que te fijes aquí. Cuando yo le haga clic en el botón guardar, ¿qué apareció ahí? ¿Cómo se le llama a ello? Número de orden. ¿Ok? Hoy estamos trabajando, o vamos a trabajar, con el número de orden, apúntalo también, ¿ah? 261. Listo. Saquen un print de pantalla a esta ventanita que ya está culminada. Primer proceso terminado. Listo. Ahora hacemos clic en terminar. Primer proceso concluido. Ahora pasamos al segundo proceso. Ahora pasamos a ingresar la información. ¿Cómo se ingresa al formato B? Presionando la combinación de teclas Control más B, no más V, ¿ah? Sino Control más B. Este es para poder ingresar, repito, al formato B.
Ahora, ¿por qué es importante lo que hemos hecho? Porque aquí inicia todo. Coloco 261, Enter, y va a aparecer la orden que hemos creado. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a agregar los documentos. Acá de preferencia, en el registro de documentos, hacemos clic aquí, vamos a tener que ingresar en lo particular, en esta ventana, se ingresan 3 documentos usuales. Código 01, la factura. Código 02, el documento de transporte. Y el código 14, el certificado de origen. ¿Listo? Comenzamos con la factura. Agregar. Volvemos a lo mismo que en la ventana anterior. Atentos aquí. Aquí coloco 01. 01 viene a ser, como puedes ver, la factura. Y acá tenemos número de documento, número de factura. Me voy al documento factura. Y tengo que copiarlo tal cual. SU 8111410G-19. Hago clic acá. Este número de factura ya fue ingresado en N órdenes. ¿Deseas continuar con el ingreso? Sí. Fecha de la factura. Ahora me pide fecha de la factura. 21 de agosto del 2010. Ahí está. Acá en factura te pido solamente la factura, el número de factura y la fecha. Guardar. Ya ingresé el primer documento que es la factura. Vamos por el segundo, que se llama documento de transporte o BL. Otra vez agregar. Colocas el código 02. Mira que te aparece abajo. Número de documento, que es el número del documento de transporte. Aquí. Número. Fecha de embarque. Shipper on board, ahí está. Y el tercer dato que te da pide obligatorio, puerto de embarque. Allá. Acá te pide puerto, pero si yo pongo Lianyungan, no ingresa más información. Entonces, acá te pide particularmente un código. ¿Qué tengo que hacer? Presionar nuevamente la tecla F1 y escribir el nombre del puerto, ¿no? Que es Lianyungan.
Y ves, a la mano izquierda de tu ventana vas a ver una columna que dice código. Ahí está el código de POT. Doble clic, ahí está. Guardar. Segundo documento. Y el último, certificado de origen. Certificado de origen es el código 14, como te mencioné. Te pide número de certificado y particularmente la fecha. Número de certificado. Ahí está. Listo. Número y fecha nada más. Si no tiene, ¿en qué sentido? ¿Cuál sería la consulta exacta, Taser? Si no tiene certificado de origen, ya claro, si no tiene certificado de origen porque no amerita, solamente sería el BL y la factura, no habría más documentos. Sino que en este caso, como sí tenemos el CEO de China, sí vamos a aplicarlo. Este es el segundo proceso culminado, el registro de documentos en el sistema. Saquen un print de pantalla, por favor. Listo. Ahora pasamos al siguiente proceso. El siguiente proceso es ingresar los datos generales de la factura, del BL y hasta del seguro. ¿Cómo? Hacemos clic en terminar y luego clic en el botón continuar. Repito, aquí clic en terminar y luego clic en el botón continuar. Acá te va a pedir ingresar, deseas ingresar
el dato de la factura. Vamos a dar sí. Seleccionamos a la factura y le damos Enter, que es como un sí, y te pregunta, ¿no? Desea que la factura, datos de la factura no están ingresados. ¿Desea ingresarlos ahora? Sí. Te pregunta acá si ya ingresó anteriormente estas facturas en otras órdenes, ¿no? Sistema te alerta, así que te vas a dar sí. Tipo de documento, factura. Versión e Incoterm. La versión e Incoterm, vamos a la factura comercial. ¿Y cuál es la versión y el Incoterm negociado aquí? $2010. Y en el sistema, ¿qué código va a tener? Código 3, Incoterm FOB. Sacamos el FOB, que está. Y el lugar de entrega, ¿cuál sería aquí? ¿Qué es el Incoterm FOB? Franco a bordo del buque, ¿sí o no? Y si es franco a bordo del buque, el último punto de responsabilidad, ¿cuál sería? ¿Yan Yungan o no? Correcto. Algunos me mencionaban aquí, no puede ir. Algunos me dicen, profe, ¿por qué no va Nanjing? Ah, es que Nanjing es la ciudad del vendedor. Podría ser Nanjing siempre y cuando sea un FCA o un ex-Word. Pero como es FOB, tiene que ir la ciudad del puerto. Liang Yong. Acá vamos a ingresar al proveedor. Donde dice el número 1, presionas Enter y te va a salir esta ventana solicitando el dato del proveedor. Consulta, ¿en qué documento saco esta información? El nombre del proveedor. Factura, no, packing list no, factura, así es.
Y de la factura, el proveedor sería SUMEC, ¿no? International Technology. Acá presionas en código F1 porque yo sé el nombre más no el código. Ahí está, ¿no? SUMEC International Technology. Le das doble clic, me preguntan cómo salió ello. Acá doble clic en el código, Enter. Acá lo dejas en 11 porque es una compra-venta. Y bueno, todos estos datos se mantienen excepto el medio de pago. En el medio de pago, según lo que revisamos en factura, trabaja con una carta de crédito, ¿no? Carta de crédito es. Y esta carta de crédito, que es al contado, vamos a colocarlo aquí. Carta de crédito por intermedio del banco ICBC Perú Banca. Acá buscamos carta de crédito, de preferencia de crédito documentario, que es el bancario. Acá te pide el número de identificación de la carta de crédito. Colocas. Y el banco. Si tú escribes ICBC, no hay ese banco. Pero lo que puedes hacer es buscar otros bancos y acá lo especificas. ICBC Perú Banco. Enter, 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 enter. Este es un dato ya del vendedor. Se mantiene. Guardar. Sáquele también un print de pantalla a esta ventanita porque es una ventana interna. ¿Listo? Continúa. País de embarque. ¿El país de embarque de qué documentos se extrae? Del BL. Aquí está. País de embarque, si el puerto es Lianyungan, ¿pertenece a dónde? China. Profe, si yo escribo China acá, no me deja escribir más. Borras, presionas F1 y escribes China. Repito, borras la información, presionas la tecla F1 y escribes China. Donde dice CN China. Acá te va a pedir las unidades comerciales
según factura, ¿ok? Acá te menciono abajo, cantidad total de unidades comerciales de la factura. Acá no te pide de forma individual, ¿ah? Acá te pide ya del total. ¿Cuánto sería el total a declarar? $9,120, correcto. ¿Por qué te pide unidades comerciales? Las unidades físicas lo vas a dejar vacío porque va a depender mucho de la clasificación arancelaria. Ya cuando ingresemos a las series ahí les voy a explicar. A ver, peso bruto y peso neto. ¿De qué documentos se extraen estos datos? Packing list conjuntamente con el BL, correcto. ¿No? Que ya validamos que en este caso el peso del BL y el packing es el mismo. Esto lo hemos visto hoy día, ¿no? Entonces sería acá 251.246.500. Ahí está. Peso bruto, peso neto. Cantidad de bultos. ¿De qué documento se extrae la cantidad de bultos? Nuevamente del packing list, ¿no? Conjuntamente con el BL, siempre validando que sea el mismo dato. Profe, si hay una discrepancia, mira, si hay una discrepancia en esos datos, primero hay que consultarlo con el cliente. Puede ser que haya emitido mal el packing list y haya perjudicado el BL como viceversa. Pero lo primero que se tiene que hacer es conversar con el cliente. Ahora, si a ello el cliente te dice no utilices el packing list y trabaja con los bultos y peso de BL, tienes que seguir su indicación. ¿Vamos? Entonces, la cantidad de bultos, validando, 165 pallets, 165 pallets. Ahí está. Uy, otra vez. Listo. Enter. ¿Qué dice acá? En este campito, MT, moneda de transacción. Está con Estados Unidos. ¿Cómo sé que es Estados Unidos? Por la factura. ¿Qué moneda menciona aquí? USD, ¿no? USD pertenece a quién? Al dólar Ameri.
Dólar americano, así es. Hago la aclaración del término dólar americano porque también existen los dólares canadienses, ¿ah? Claro, existen los dólares canadienses. Así que hay que tener cuidado al momento de declarar. Si tú presionas acá F1, pones Canadá, este es el código del dólar canadiense. Entonces hay que tener mucho cuidado. Enter de la fecha de hoy para que actualice el tipo de cambio. Listo. Acá te pide base de cálculo de moneda transaccional de la suma de valores de ítem de cada factura. Bueno, acá tengo una sola factura y la sumatoria de ítems. A ver, validamos por favor. Sumen 15.912 más 4.190.16 hasta 1.095. ¿Cuánto te sale la sumatoria de los ítems? ¿Te sale el mismo total de factura? Perfecto. Esa sumatoria vas a colocarlo aquí. 151.141, 150.141.3. Condición del seguro. Lo vimos en la clase anterior. ¿Qué tipo de seguro es? ¿Qué tipo de seguro nos presenta aquí? Individual, flotante. Flotante, porque es carga abierta, ¿no? Muy bien. Código 3. Póliza de seguro flotante. Enter. ¿Cuántas series tenemos en la factura? Series quiere decir cantidad o tipos de mercancía, ¿no? ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántas series o tipos de mercancía tenemos? Lo podemos sacar por el mismo precio unitario. ¿Eh? ¿Cuántos precios unitarios tenemos en la factura?
5. ¿Qué te dice acá? Después de este precio neto Incoterm según factura. En este caso el valor de la serie será el mismo que el total, ¿no? Así que se mantiene. Enter. Enter. ¿Qué te pide este casillero ahora? Monto del flete. El monto del flete, que lo vimos en el BL, ¿cuánto tenemos aquí? 14.400 es lo que se tiene que ingresar acá. ¿Y acá qué te pide? ¿Qué otro monto? ¿Qué concepto? Seguro. Y en el seguro, ¿qué concepto? Y en el seguro, ¿qué concepto se debe de ingresar? ¿Cuál es el concepto principal a ingresar ahí? La prima neta a pagar, ¿no? Que en este caso estaríamos hablando de 138.21. No se ingresa el derecho de emisión, no se ingresa el IGB. Enter. Y por último, guardar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, por favor saquen un print de pantalla a los datos generales de la factura y BL. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo bien, todo claro? Por supuesto.
Hoy hemos trabajado con el FOB, más adelante vamos a trabajar por ahí con otro Incoterm, puede ser un Xbox, ¿por qué no? ¿Qué les ha parecido hasta aquí el tema del llenado de DAM? Todo bien, todo conforme, ¿no? Difícil, más o menos. Sí, es el tema del prorrateo del flete. Claro, eso se va a tener que ingresar el peso neto y peso bruto de cada mercancía, ¿no? En el sistema, y el sistema ya por defecto va a prorratear. Según el peso que ingresemos, va a calcular el flete en automático. Sí, es cuestión de costo, pero siempre es importante que tomen apunte, que pregunten, porque luego ya ustedes la próxima semana van a hacer su llenado de DAM. Entonces, muy aparte de la herramienta que ustedes saben que en cada clase se sube el video, quiero que tengas tus apuntes, quiero que tengas los prints de pantalla, quiero que tengas la documentación a la mano y ya lo vayas revisando. Y lo más importante, que sepas identificar qué datos se sacan de cada documento. Eso va a facilitar mucho el proceso. Es más, te diría que creo que en esta modalidad aprendes mejor la liquidación que de forma presencial, porque tienes la ventaja de grabar, sacar print de pantallas y muchas cositas más. Entonces, clases grabadas. Entonces, hay que aprovechar al máximo esta modalidad. Acá termina solamente los datos generales. El día viernes vamos a gestionar el llenado de las series y el generar del formato B a la y la culminación con el formato C. Ya eso lo hacemos el día viernes con tranquilidad. Pero como ustedes ya me conocen, no es mi propósito correr, pero sí avanzar con calma, para que ustedes puedan entender de la mejor forma. ¿Sí? No, la liquidación falta todavía. En sí, terminar de llenar la dan falta. Falta ingresar la serie, los datos del manifiesto, unas cositas más. Pero ingresando o terminando de ingresar el formato B, ya los demás formatos son pero rapidísimos. Eso sí. Voy a pasar lista, por favor, me dicen presente en el chat, ¿sí? Erika, Paulo, Deiser, Carlos, Holbein. Lo máximo, excelente. Bien, muchachos, entonces, por favor, a repasar bastante lo que hemos visto el día de hoy, dando cuenta que qué importante ha sido las dos clases anteriores, ¿no? E incluyo esta clase más, ¿no? Qué importante, porque nos ha ayudado, creo yo, primero a no tenerle miedo al sistema, porque te das cuenta que lo único que hace el sistema es pedirte información, ¿no? Te pide, te pide, te pide, te pide, te pide. Pero, ¿cómo voy a ingresar información si no sé reconocer los documentos? O sea, lo primero que tienes que hacer cuando uno liquida es reconocer tu documentación y luego ingresar la información, porque yo he visto liquidadores que hacen al revés. Primero ingresan y ahí están comenzando a ver, uy, ¿está este dato? No, no está, y te estancas en la liquidación. Primero que tienes que hacer es conciliar tus datos, agarrar tu documento, revisarlo, y si está todo conforme, inicia la liquidación ya con tranquilidad, ya con seguridad. Pero si lo hacemos de forma inversa, van a haber más dudas que aciertos. Entonces, yo les recomiendo bastante primero conciliar la documentación, que es lo que hemos gestionado en estas clases, y ya el llenado de DAM, ¿no? Desde cómo ingresar al SINTAD, desde cómo crear una orden, y bueno, ya el llenado de los datos de los documentos, más los datos generales. Hemos avanzado varias ventanas, no parece, pero sí hemos avanzado regularmente. Bien, muchachos, desearles que tengan un excelente día miércoles, que lo cierren de la mejor forma, que tengan un excelente día jueves y viernes, y bueno, nos estamos viendo el día viernes, Dios mediante, en la misma frecuencia, en el mismo horario de 7 a 9 de la noche. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho, nos vemos, bye bye. Gracias por todo y bueno, espero que la clase del día de hoy haya sido de su agrado. Gracias, igualmente, cuídense mucho, nos vemos.